Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a terminar con la unidad 5. Vamos a trabajar protección social del Estado, lo vamos a trabajar desde el texto de Emiliano Galende y un horizonte incierto. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa para el autor protección social del Estado? En realidad, hablar de protección social del Estado significa que tenemos que pensar acciones preventivas orientadas a evitar el aislamiento, ¿sí? De las personas, de las dinámicas de los intercambios sociocomunitarios. En el Estado economicista no solo se modifica el Estado, sino el sentido de lo público. Se rompe con los valores de solidaridad, integración social, acción de lo público, ¿sí? En un Estado economicista, acomodar el gasto al ingreso rompe con la idea de solidaridad social. Hay una deslegitimación de la función del Estado. Entonces, la igualdad y equidad en salud es diferente a la eficacia, utilidad, administración, gerenciamiento, economía sana que plantea un Estado economicista. En el Estado economicista se transfiere a la competencia privada las funciones de gerenciamiento, servicios complementarios, tecnología diagnóstica y equipamientos. Entonces, el Estado economicista promueve el abandono de lo público como una ilusión de realización personal. Se pierden los valores de solidaridad y derechos sociales y en lo que refiere a la asistencia pública, numerosos sectores quedan excluidos de los bienes económicos y simbólicos. Eh, en cambio, digamos, pensar en el Estado benefactor es pensar en cuál es su objetivo. El objetivo del Estado benefactor es la cobertura de los riesgos de la existencia, enfermedad, vejez, incapacidad, desempleo. El Estado benefactor establece una relación entre aportes según el ingreso real y cobertura de riesgo igualitaria, garantizada por la condición y derechos de ciudadano. Plantea como piso una integración social mínima, empleo, vivienda, educación, y la protección social como prioridad del Estado, ¿sí? Eh, en el siglo XVII, digamos, existían dos pilares en relación a la vida en sociedad. Uno era el contrato social y el otro el mercado. En relación al contrato social, este garantiza la política. El mercado asegura la libertad de los intercambios económicos y el desarrollo. En la segunda mitad del siglo XVII, los riesgos son asumidos por el Estado, ¿sí? La primera legislación social, de protección social, digamos, eh, se da en Alemania bajo el gobierno de Bismarck entre 1883 y 1888. Se crea la primera ley de seguro de enfermedad obligatorio en 1883, o sea, la cotización es compartida entre obreros y patrones. Hay una gestión tripartita entre obreros, patrones y Estado. En 1884 se crea la primera ley de accidente de trabajo. En 1889 se crea la primera ley de jubilaciones e invalidez. Estas tres leyes conforman el primer Código de Seguridad Social de 1911. La concepción de vida y salud aquí es como capital social, ¿sí? En relación a la salud mental, el primer instituto de salud mental se crea en Inglaterra, ¿sí? En donde se firma la primera acta de salud mental, propulsada por un político que se llamaba Beveridge en Inglaterra en 1959, ¿sí? La primera acta de salud mental promueve los derechos del paciente, disminuir los cuidados institucionales, la disminución progresiva de las instalaciones psiquiátricas, prevenir las internaciones psiquiátricas, no separar al paciente de su familia y de su comunidad, y los tratamientos del paciente deben ser en su comunidad, ¿sí? En Inglaterra, la política de desinstitucionalización comienza en el año 1962. Allí se promueve el cierre de los hospitales psiquiátricos y la creación de pequeñas unidades psiquiátricas en hospitales generales. Se plantea la creación de equipos de salud mental en la red de ambulatorios y la creación de dispositivos como hospital de día y centros de salud y también un sistema de atención domiciliaria. Se promueve la planificación local de acciones y la participación de organismos de la comunidad como los representantes de los usuarios de salud mental.
Lo que termina planteando el autor en este texto es que nosotros tenemos que pensar una ética de la salud mental, ¿sí? Y pensar una ética de la salud mental requiere pensar algunas exigencias. La primera exigencia es plantear el reconocimiento del enfermo como un semejante. Esto es diferente a plantear la pretensión de objetividad y el poder de dominación que de ella se deriva. La segunda exigencia ética es que el pensamiento y la comprensión del terapeuta, la comprensión clínica y la comprensión teórica, no pueden ser ajenas a esta concepción sensible de alteridad, ¿sí? Y la tercera exigencia ética que plantea el autor es que lo que el terapeuta dice, lo que comunica a la familia, debe responder a un principio de verdad. Solo puede establecerse por la fidelidad a su reconocimiento del enfermo como un semejante y a su pensamiento conceptual. La cuarta exigencia ética es la práctica del terapeuta, en realidad, que la práctica del terapeuta debe responder y ser coherente por su sentimiento por el semejante, su comprensión y su interlocución eh, con él y con la comunidad profesional a la que pertenece. Por último, ¿sí? Y pensando algunas propuestas, lo que Emiliano Galende propone es que en términos de propuesta se trata de detener el dispositivo de alienación y exclusión social. Existe una responsabilidad del Estado y también de quienes al indicar estos tratamientos e imponerlos son partícipes de la privación de derechos que implican. Es necesaria una nueva política democrática. Eso es que no esté al servicio del control correccional y el castigo y que restablezca definitivamente su dignidad humana y su condición de ciudadano de plenos derechos, ¿sí? Bueno, con Protección Social del Estado, trabajada desde Emiliano Galende, hemos finalizado la unidad 4. Así que espero que les haya servido. Muy buenas tardes y nos vemos ahora en la unidad 5. Muchas gracias.